Era una noche oscura y sin luna mientras conducía por la carretera vacía, la única fuente de luz provenía del tenue resplandor de mis faros. El camino se extendía ante mí, serpenteando a través del desolado campo de la zona rural de Texas. Mis dedos agarraron con fuerza el volante mientras navegaba por la carretera desierta, el silencio roto solamente por el zumbido del motor y el ocasional susurro del viento. De repente, un destello de movimiento llamó mi atención en el espejo retrovisor. Miré hacia atrás y mi corazón dio un vuelco cuando vi aparecer los faros de otro vehículo en el horizonte, ganando terreno constantemente detrás de mí. Fruncí el ceño confuso. Hacía kilómetros que no había ningún otro coche en la carretera. ¿Quién podría estar aquí a estas horas? Intenté deshacerme de la sensación de inquietud que se instaló sobre mí como una manta pesada mientras apretaba el acelerador, ansiosa por poner algo de distancia entre mí y el misterioso vehículo detrás de mí. Pero no importa que tan rápido condujera, los faros seguían siendo una presencia constante en mi espejo retrovisor, acercándose con cada milla que pasaba. Mis manos comenzaron a temblar cuando una sensación de temor se apoderó de mí. ¿Quién me seguía y por qué? Me devané el cerebro en busca de cualquier posible explicación, pero no encontré nada. Todo lo que sabía era que necesitaba escapar y rápido. Hice una serie de curvas cerradas con la esperanza de perder a mi perseguidor en el laberinto de caminos rurales, pero fue en vano. Los faros seguían persiguiendo cada uno de mis movimientos, proyectando largas sombras sobre los campos vacíos que bordeaban la carretera. El pánico me arañó el pecho cuando me di cuenta de que me estaba quedando sin opciones. Con cada minuto que pasaba, la oscuridad parecía presionarme a mi alrededor, sofocante y opresiva. Podía sentir el peso de lo desconocido acercándose a mí, amenazando con aplastarme bajo su mirada implacable. A medida que pasaban las horas, el cansancio comenzó a aparecer y mis párpados se volvieron pesados por la fatiga. Pero no me atrevía a cerrar los ojos por miedo a lo que pudiera pasar si bajaba la guardia, aunque fuera por un momento. Por fin, vi un cartel más adelante que prometía la bienvenida vista de una gasolinera justo al lado de la siguiente salida. El alivio me inundó cuando salí de la carretera y entré al estacionamiento poco iluminado. Las luces de mi perseguidor desaparecieron en la oscuridad detrás de mí. Salí del coche a trompicones, con las piernas débiles y temblando por el esfuerzo del largo viaje. Mientras me dirigía hacia las parpadeantes luces fluorescentes de la gasolinera, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que en algún lugar de las sombras, mi implacable perseguidor todavía estaba al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Pero cuando llegué a la seguridad del interior de la gasolinera, suspiré aliviado, convencido de que por fin había escapado de lo que me perseguía por la carretera. Me acerqué al mostrador, ansiosa por dejar atrás la terrible experiencia de la noche y continuar mi viaje. Pero cuando le entregué mi tarjeta de crédito para pagar la gasolina, los ojos del cajero se abrieron alarmados. Tú eres a quien han estado buscando, susurró, su voz apenas por encima de un susurro ronco. Me congelé, mi sangre se heló mientras lo miraba con incredulidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz temblaba de miedo. El cajero vaciló y miró nerviosamente por encima del hombro antes de acercarse. Dicen que tú eres el que escapó. El que sobrevivió. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras luchaba por darle sentido a sus palabras. ¿Sobrevivió a qué?, pregunté, alzando la voz presa del pánico. Pero antes de que el cajero pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron, dejando la gasolinera en la oscuridad. En algún lugar, a lo lejos, escuché el sonido de neumáticos chirriando y motores rugiendo, y en ese momento supe que mi pesadilla estaba lejos de terminar. Porque allá afuera, en la oscuridad, algo me esperaba. Algo implacable, algo hambriento. Y no importa que tan rápido corriera, siempre estaría un paso atrás, llevándome al borde de la locura y más allá. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Cuando el reloj marcó la medianoche, me encontré conduciendo por un tramo desolado de carretera en el corazón de la zona rural de Arizona. El paisaje desértico se extendía ante mí, bañado por el brillo plateado de la luna llena.
El único sonido era el leve zumbido de mi motor mientras seguía adelante. Mis faros atravesaban la oscuridad como un faro en la noche. De repente, un movimiento al costado de la carretera me llamó la atención, lo que me hizo detenerme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba hacia la oscuridad, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Un grupo de figuras estaban acurrucadas en el arcén de la carretera, sus formas apenas visibles a la luz de la luna. Estaban vestidos con túnicas oscuras, sus rostros oscurecidos por las sombras mientras se balanceaban hacia adelante y hacia atrás al unísono, cantando en un idioma que no podía entender. Intrigado y más que un poco nervioso, me sentí atraído hacia ellos. Mi curiosidad superó cualquier sentido de precaución. Estacioné mi auto al costado de la carretera y me acerqué al grupo. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche. A medida que me acercaba, el canto se hizo más fuerte, llenando mis oídos con una espeluznante cacofonía de sonido. Podía sentir los pelos de mi nuca erizados mientras observaba a las figuras realizar su ritual, sus movimientos fluidos e hipnóticos. Sin previo aviso, los cánticos cesaron y el grupo se giró hacia mí, con sus ojos brillando en la oscuridad. Se me cortó el aliento cuando me di cuenta de que me superaban en número, solo en medio de la nada, con un grupo de extraños cuyas intenciones eran desconocidas. Pero antes de que pudiera darme la vuelta y huir, una de las figuras dio un paso adelante, con voz baja y amenazadora. «No deberías haber venido aquí», dijeron, y sus palabras provocaron un escalofrío por mi espalda. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el suelo debajo de mí comenzó a temblar, enviando ondas de choque a través de mi cuerpo. Tropecé hacia atrás, mi corazón se aceleró mientras luchaba por mantener el equilibrio. Y entonces, con un rugido ensordecedor, la tierra se abrió ante mí, revelando un enorme abismo de oscuridad que parecía extenderse hasta el infinito. Miré fijamente sus profundidades, mi mente dando vueltas de terror al darme cuenta de que estaba parado al borde de algo inimaginable. Sin pensarlo dos veces, me di vuelta y corrí, mis pasos golpeando contra la tierra dura mientras corría de regreso a mi auto. Detrás de mí, podía escuchar los sonidos de la persecución, las figuras pisándome los talones mientras corría para salvar mi vida. Llegué a mi auto justo a tiempo, me puse detrás del volante y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Con manos temblorosas, busqué las llaves y las metí en el contacto. El motor cobró vida con un rugido ensordecedor. Mientras salía a la carretera, eché una última mirada por el espejo retrovisor y mi corazón se hundió al ver las figuras desaparecer en la oscuridad detrás de mí. Independientemente de las fuerzas oscuras con las que me había topado esa noche, una cosa sabía con certeza: nunca olvidaría el terror del ritual de medianoche en ese remoto tramo de carretera en el corazón de Arizona. Era una noche sin luna mientras conducía por la carretera desierta. La única iluminación provenía de los faros de mi coche que atravesaban la oscuridad. El camino se extendía ante mí como una cinta interminable, flanqueado a ambos lados por imponentes árboles que se alzaban siniestramente en las sombras. Al doblar una curva en la carretera, mis luces se enfocaron en un vehículo abandonado más adelante, un viejo sedán destartalado con las puertas abiertas de par en par, abandonado en medio de la carretera. Mi corazón dio un vuelco cuando me acerqué, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una manta pesada. Deteniéndome a una distancia segura, inspeccioné la escena frente a mí. No había señales de vida alrededor, ni indicios de lo que les había sucedido a los ocupantes del coche. El silencio era ensordecedor, roto solamente por el leve zumbido de mi motor y el lejano canto de los grillos en la noche. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, salí de mi auto y me acerqué con cautela al vehículo abandonado. El aire estaba cargado de tensión cuando miré dentro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me preparaba para lo que podría encontrar. El interior del coche estaba desordenado, con papeles y efectos personales esparcidos al azar por los asientos. Era como si los ocupantes hubieran huido a toda prisa, dejando todo atrás en su prisa por escapar. Mis ojos se dirigieron a una fotografía arrugada que yacía en el suelo del asiento del pasajero, una imagen descolorida de una familia sonriente, con sus rostros congelados en el tiempo.
Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que quienquiera que hubiera estado conduciendo este auto probablemente nunca había llegado a casa. Decidido a descubrir la verdad, continué mi investigación, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido aquí. Fue entonces cuando noté un rastro de huellas que se alejaban del auto y desaparecían en la oscuridad del bosque circundante. Con una sensación de temor, seguí el rastro, mis sentidos en alerta máxima mientras me aventuraba más profundamente en el bosque. Los árboles se alzaban sobre nuestras cabezas como centinelas silenciosos, y sus ramas se extendían como dedos esqueléticos en la noche. Después de lo que me pareció una eternidad, me topé con un claro en el bosque, una pequeña cabaña en ruinas situada entre los árboles. Parecía sacado de una pesadilla, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarada que le daban un aire de aprensión. A pesar de mi creciente sensación de inquietud, seguí adelante, decidida a descubrir la verdad detrás del auto abandonado y su misteriosa desaparición. Mientras me acercaba a la cabaña, pude escuchar el sonido de voces apagadas provenientes del interior, lo que me provocó un escalofrío. Con manos temblorosas, abrí la puerta y entré, con el corazón acelerado mientras me preparaba para los horrores que me esperaban dentro. El interior de la cabaña estaba mohoso y poco iluminado, con la luz parpadeante de una única vela proyectando largas sombras sobre las paredes. Y entonces, para mi horror, los vi, los ocupantes desaparecidos del auto abandonado, atados y amordazados en el piso de la cabina, con los ojos muy abiertos por el terror mientras me miraban con muda desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, una figura surgió de las sombras, un hombre de aspecto siniestro con una sonrisa retorcida plasmada en su rostro. Estaba sosteniendo un cuchillo, su hoja brillando en la tenue luz mientras avanzaba hacia mí, sus ojos brillaban con malicia. Entonces supe que estaba en grave peligro, atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. Con cada fibra de mi ser, luché por seguir con vida, decidida a descubrir la verdad detrás del escalofriante misterio de la desaparición en esa carretera desierta en plena noche. Ya era tarde en la noche cuando entré en la parada de descanso desierta a lo largo del solitario tramo de la carretera. Agotado por horas de conducción, agradecí la oportunidad de estirar las piernas y tomar un descanso de la monotonía del camino. Lo que no sabía era que esta sería una parada que nunca olvidaría. Cuando salí de mi auto y estiré mis músculos rígidos, un escalofrío recorrió mi columna. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solamente por el leve zumbido de las máquinas expendedoras cercanas. La inquietud se apoderó de mí como una pesada manta mientras miraba alrededor del área de descanso poco iluminada, con mis sentidos en alerta máxima. Ignorando la creciente sensación de temor, decidí explorar el área, con la esperanza de encontrar un baño o tal vez incluso una máquina expendedora de un refrigerio que tanto necesitaba. Pero a medida que me adentré en la parada de descanso, no pude evitar la sensación de que me estaban observando. Las sombras parecían moverse y bailar a mi alrededor, jugando una mala pasada en mi mente mientras caminaba por el estacionamiento desierto. Y entonces, como surgido de la nada, lo oí, un leve susurro, apenas audible por encima del susurro de los árboles. Mi corazón dio un vuelco mientras me daba vuelta, escaneando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. Pero no había nada, solamente la extensión vacía de la parada de descanso, extendiéndose ante mí como un páramo desolado. Liberándome de mi inquietud, continué mi exploración, decidida a encontrar algo parecido a la normalidad en este inquietante lugar. Pero con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, sus palabras eran ininteligibles, pero llenas de una sensación de urgencia que me provocó un escalofrío. Y luego, como en trance, me encontré atraído hacia el baño abandonado al final de la parada de descanso. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior débilmente iluminado que parecía palpitar con una energía malévola. Dudante, pero obligado a investigar, entré, con mis sentidos en alerta máxima, mientras escaneaba los decrépitos puestos en busca de cualquier señal de vida. Pero lo que encontré fue mucho más escalofriante, una serie de extraños símbolos grabados en las paredes, cuyo significado se perdió en el tiempo, pero que era de naturaleza innegablemente siniestra.
Mientras estudiaba los símbolos, una sensación de temor se apoderó de mí, amenazando con consumirme por completo. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de pasos resonando en el baño vacío, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me giré para huir, solo para encontrarme cara a cara con una figura que emergía de las sombras. Una aparición fantasmal con ojos hundidos y una sonrisa retorcida que me provocó un escalofrío en la espalda. Tropecé hacia atrás, horrorizado, mi mente daba vueltas mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. Esto no podía ser real, tenía que ser algún tipo de truco, un producto de mi imaginación provocado por el cansancio y el miedo. Pero cuando la figura fantasmal avanzó hacia mí, con la mirada llena de malicia, supe que no se trataba de una mera ilusión. Esto era algo mucho más siniestro, un espíritu inquieto atrapado en este lugar abandonado, buscando venganza contra cualquiera que se atreviera a traspasar sus dominios. Con cada fibra de mi ser, luché por escapar, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría hacia la salida. Pero no importa que tan rápido corriera o cuanto lo intentara, la figura fantasmal siempre estaba un paso por delante, su forma espectral acercándose cada vez más mientras huía hacia la noche. Al final, fue solamente por la gracia de algún poder superior que logré escapar con vida. Pero el recuerdo de esa fatídica noche me perseguiría para siempre, un sombrío recordatorio de los horrores que acechan en la oscuridad, esperando reclamar su próxima víctima en la parada de descanso desierta a lo largo de la carretera. Ya era más de medianoche cuando lo vi en el desolado tramo de la carretera, una figura solitaria parada al costado de la carretera, con el pulgar extendido en una silenciosa súplica para que me llevara. A medida que me acercaba, sus rasgos se enfocaron, una figura alta y demacrada, con ojos hundidos y una apariencia andrajosa que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. En contra de mi buen juicio, reduje la velocidad hasta detenerme y bajé la ventanilla para ofrecerle llevarme. Se subió al asiento del pasajero sin decir una palabra, su presencia ensombreció el auto mientras se sentaba a mi lado. «Gracias por detenerte», dijo en voz baja y ronca. «He estado esperando aquí durante horas». Asentí en respuesta, tratando de ignorar la sensación de inquietud que se había instalado en la boca del estómago. Había algo extraño en este hombre, algo inhumano que no podía identificar. Mientras conducíamos en silencio, la oscuridad del exterior parecía presionarnos, envolviendo el coche en un silencio opresivo roto solamente por el zumbido del motor. Miré furtivamente al hombre que estaba a mi lado, su expresión ilegible bajo el tenue brillo de las luces del tablero. «Entonces, ¿hacia dónde te diriges?», pregunté, tratando de romper la tensión que flotaba en el aire. Al principio no respondió, con la mirada fija en el camino, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Luego, tras una larga pausa, habló. «En cualquier lugar menos aquí», murmuró, su voz apenas audible por encima del rugido del viento. «Solamente estoy buscando un nuevo comienzo, ¿sabes?». Asentí, aunque no podía quitarme la sensación de que había más en su historia de lo que él dejaba entrever. Pero antes de que pudiera presionarlo más, una sensación de temor se apoderó de mí, un instinto primario que me advertía que algo andaba terriblemente mal. Miré al hombre que estaba a mi lado, solo para encontrar sus ojos fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. Había hambre en su mirada, un brillo depredador que me provocó un escalofrío en la espalda. «¿Qué ocurre?», preguntó, su voz llena de malicia. «Parece que has visto un fantasma». Forcé una risa nerviosa, tratando de quitarme la sensación de temor que se había apoderado de mí como una capa pesada. Pero mientras conducíamos en silencio, el sentimiento se hizo más fuerte, carcomiendo los bordes de mi cordura hasta que no pude soportarlo más. «Oye, creo que voy a detenerme un momento», dije, con la voz temblando de miedo. «Necesito estirar las piernas». El hombre a mi lado asintió con la cabeza, aunque había un brillo de complicidad en sus ojos que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Me detuve en el arcén de la carretera y la oscuridad del exterior parecía presionarnos por todos lados. Cuando salí del auto y comencé a caminar de un lado a otro, tratando de deshacerme de la sensación de inquietud que se aferraba a mí como una segunda piel, escuché un ruido detrás de mí, un suave crujido que provocó una sacudida de miedo.
por mi columna vertebral. Me volví para ver al hombre parado al lado del auto, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad mientras se cernía sobre mí como un espectro de alguna pesadilla olvidada hace mucho tiempo. ¿Qué deseas?, pregunté, mi voz temblaba de miedo. Él no respondió al principio, sus ojos estaban fijos en los míos con una mirada fría e inquebrantable. Luego, con una voz como de hielo, habló. Tú, dijo, sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Te deseo. Con una oleada de pánico, me giré para huir, pero antes de que pudiera dar un solo paso, él estaba sobre mí, sus manos se cerraron alrededor de mi garganta con un agarre parecido a un vicio que me dejó sin aliento. Luché contra él, mi visión nadaba mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Y entonces, justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, escuché un ruido, un sonido distante como el aullido de una sirena que se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Con una última oleada de fuerza, luché contra el agarre del hombre, liberándome justo cuando los faros de un auto que pasaba iluminaban la oscuridad. El hombre maldijo y desapareció en la noche, dejándome sola al costado de la carretera, sin aliento y sacudida hasta la médula. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, tropecé hacia atrás, jadeando mientras observaba la figura desaparecer en la oscuridad. Su mirada malévola permaneció en mi mente, enviando un escalofrío por mi espalda mientras luchaba por comprender el encuentro. Los faros del coche que pasaba bañaban la carretera con un brillo espeluznante, proyectando largas sombras que parecían extenderse hacia mí como dedos agarrados. Busqué mi teléfono, con los dedos temblando mientras marcaba el 911, desesperada por la seguridad del contacto humano. Mientras esperaba que el operador contestara, mi mirada se desvió nerviosamente hacia la oscuridad circundante, medio esperando que el hombre reapareciera en cualquier momento. Pero no había señales de él, solamente la extensión vacía de la carretera desierta que se extendía en la noche. Cuando el operador finalmente respondió, luché por encontrar las palabras para explicar lo que acababa de suceder. Mi voz temblaba mientras contaba el encuentro, las palabras salían en un torrente frenético mientras intentaba transmitir el terror que aún me dominaba. Mientras hablaba, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que ojos invisibles miraban desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Escaneé las sombras, buscando alguna señal de movimiento, pero no había nada, solamente la opresiva quietud de la noche. Cuando llegó la policía, conté el encuentro una vez más, mi voz apenas era más que un susurro mientras describía la apariencia del hombre y la escalofriante amenaza que había pronunciado. Los oficiales intercambiaron una mirada preocupada, con expresiones graves mientras me aseguraban que harían todo lo que estuviera a su alcance para encontrarlo. Pero incluso mientras hablaban, en el fondo supe que el hombre se había ido, que se había desvanecido en la oscuridad como un espectro, dejando tras de sí nada más que un rastro de miedo e incertidumbre. Mientras los oficiales tomaban mi declaración y registraban el área circundante, me senté solo en mi auto, los eventos de la noche se repetían en mi mente como una pesadilla retorcida. No podía quitarme la sensación de que había escapado por poco de un destino peor que la muerte, que las intenciones del hombre habían sido mucho más siniestras de lo que jamás hubiera imaginado. Con manos temblorosas, encendí el motor y regresé a la carretera, desesperado por poner la mayor distancia posible entre yo y la escena del encuentro. Pero no importa que tan rápido condujera o que tan lejos viajara, no podía evitar la sensación de que el hombre todavía estaba ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo.